Muy buenos días, estudiantes de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra sesión 32 que corresponde al tercer trimestre y está dirigido para los estudiantes del segundo año, las secciones A, B y C. Vamos a empezar nuestro tema el día de hoy con la siguiente reflexión. María y su familia viajaban de Pucallpa a Huánuco. Ella observaba que las características atmosféricas varían, así como el paisaje y la forma de vida de las personas. María le pregunta a su mamá, ¿qué factores influyen para que varíe el tiempo atmosférico? A ver, esperamos sus respuestas. El propósito de nuestra sesión es, vamos a explicar por qué la atmósfera es imprescindible para la vida en la Tierra. ¿Cuál es el título de nuestra sesión? Aprendemos sobre la atmósfera terrestre. Muy bien, vamos a empezar definiendo lo que es una atmósfera. Es una capa de aire sumamente fina, que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta el borde del espacio. La Tierra es una esfera que con un diámetro de casi 13.000 kilómetros. El grosor de la atmósfera es alrededor de 100 kilómetros. La Tierra tiene una atmósfera con características especiales, puesto que el aire está compuesto aproximadamente de 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno y una cantidad pequeña de otros gases, Entonces, la composición de la atmósfera influye, es cómo vemos, cómo sentimos el aire y hasta dónde podemos ver, La composición del aire es muy importante porque la atmósfera es imprescindible para la vida en la Tierra. También la atmósfera permite y protege la vida en la Tierra. Pasamos ahora a ver características de la atmósfera. Vamos a ver 3 características. Número 1, vamos a hablar acerca de la composición de la atmósfera, que es adecuada para la vida en la Tierra. El oxígeno es un gas imprescindible para todos los seres vivos y la mayor parte de la atmósfera, pues está compuesto de nitrógeno, pero esto no es muy útil. El dióxido de carbono y el oxígeno son los gases en la atmósfera necesarios para la vida. Vamos a ver número 2, la atmósfera y la temperatura de la Tierra. Los gases presentes en la atmósfera rodean la Tierra como si fuera una manta. Estos mantienen la temperatura dentro de un rango que puede mantener la vida. Los gases bloquean parte del calor abrasador del sol durante el día y en las noches mantienen el calor cercano a la superficie de manera que éste no irradie hacia el espacio. Luego vamos a ver aquí el número 3. La atmósfera filtra las radiaciones perjudiciales del sol. A 50 kilómetros sobre la superficie terrestre hay una capa de gas llamada ozono. Miren, aquí está la capa de ozono, y su símbolo del ozono es O3. La capa de ozono refleja parte de las radiaciones ultravioletas del sol, que cuando se presenta, en exceso, son peligrosos para los seres vivos. Ahora vamos a pasar a ver la estructura de la atmósfera, o capas de la atmósfera, Vamos a ver su primera capa, que es la troposfera. La troposfera es la región donde se encuentran con la superficie terrestre. En esta región se produce la mayoría de fenómenos climáticos, como son las nubes, precipitaciones, y hay movimientos tanto horizontales como verticales de la masa de aire, Luego vamos a ver a la estratosfera. Aquí está la estratosfera. La estratosfera, la composición química de esta capa se caracteriza por la ausencia del vapor de agua y por la existencia del 80% de ozono. La temperatura aumenta y puede llegar hasta los 80 grados Celsius. Luego vamos a ver la mesósfera, Las temperaturas disminuyen en la mesósfera, con la altura hasta los menos 90 grados Celsius, y en esta capa los meteoritos que caen a la Tierra se vuelven incandescentes. Pasamos a la termofósfera o ionosfera. La temperatura puede llegar a los 2000 grados Celsius durante el día. En esta zona se producen las auroras boreales y la parte externa se llama la exósfera, Aquí también estamos nosotros pudiendo observar esta parte, Ahora vamos a ver los elementos del medio atmosférico. Vamos a ver que hay precipitaciones, es el agua que cae en el lugar gracias al ciclo del agua.
¿Y con qué instrumento se mide? Con el pluviómetro. Luego tenemos la temperatura, que es la cantidad de calor que ejerce la atmósfera, ¿no? Mide el calor o el frío. El instrumento que utilizamos para medir es el termómetro. La presión atmosférica, utilizamos el barómetro, el instrumento para medir. Pero ¿qué es la presión atmosférica? Es el peso del aire sobre la Tierra. Si la presión atmosférica baja, el aire pesa mucho más, ¿no? El viento. El viento es el aire caliente, pesa menos que el aire frío, ¿no? Es muy importante recordar esto. Y aquí el viento, ¿no? Se mide con la veleta porque señala la dirección del viento, y el anómetro se mide la velocidad del viento. La humedad vuelta es la capacidad de vapor del agua que se encuentra en el aire, se mide con el termohigrómetro. Luego la nubosidad es la presencia de las nubes en la atmósfera y se reconoce 4 tipos: los cirros, los nimbos, los cúmulos y los estratos. ¿Cómo se mide? Con la carta de nubes. Vamos a pasar a ver este siguiente video. Vamos a retroceder para ver este siguiente video. La atmósfera es una de las capas que rodea nuestro planeta y que permiten la presencia de vida. El aire que la compone es una mezcla de distintos gases, mayormente nitrógeno y oxígeno, que son incoloros e inodoros, a excepción del ozono. A su vez, la atmósfera está dividida en 5 subcapas que realizan diferentes funciones. La troposfera es la primera capa, la más cercana a la superficie y por tanto es con la que más interactuamos. Su altura desde el nivel del mar es de 10 a 15 kilómetros. Para que tengas una referencia, la troposfera tiene la altura de alrededor de 10.000 personas adultas de pie una encima de la otra. Solo en esta capa se desarrolla la vida, pues a medida que aumentamos en la altura, disminuye la temperatura y la cantidad de oxígeno disponible. Encima encontramos a la estratosfera, con unos 30 o 35 kilómetros de espesor. En esta capa se encuentra una barrera de gran valor para el desarrollo de la vida en la Tierra, la capa de ozono. Esta barrera permite que los rayos potencialmente dañinos provenientes del Sol no lleguen hasta nosotros. Si continuamos subiendo, encontramos la mesosfera con 30 kilómetros de espesor. Aquí es donde la mayoría de los meteoritos que caen hacia la Tierra se desintegran, dejando una estela que conocemos como estrella fugaz. La ionosfera está inmediatamente por encima, con un espesor de entre 500 y 1000 kilómetros. En esta capa es donde se colocan los transbordadores espaciales y donde se generan las auroras boreales. La última capa de la atmósfera es la exosfera. Se caracteriza por ser menos densa, además de no tener un límite exacto desde la ionosfera hasta el espacio exterior. Por tanto, la atmósfera nos protege de los rayos del Sol perjudiciales, como los rayos UVA y los UVB. Nos permite conservar la temperatura de la Tierra gracias a los gases de efecto invernadero que hacen que el calor que llega a la Tierra desde el Sol no se pierda totalmente en el espacio, además de permitir que los seres vivos realicen sus funciones vitales gracias a los gases como el oxígeno, nitrógeno o el dióxido de carbono. Espero que con esto entendáis mejor las funciones de la atmósfera y de las capas que las componen. Si te ha gustado, no te olvides darle like y suscribirte para no perderte nada. Y aprovecho de invitarte a visitar nuestra web. Muy bien, ahora vamos a pasar a definir lo que son las nubes. Una nube es un hidrómetro que consiste en diminutas partículas de agua, ¿no? O líquido o hielo o de ambos, que están suspendidas en la atmósfera y que por lo general no tocan el suelo. También pueden contener partículas de agua líquida o hielo de mayores dimensiones, así como partículas líquidas no acuosas o partículas sólidas procedentes, por ejemplo, de gases industriales como el humo y el vapor. Pero, ¿cuál es la función de las nubes en la atmósfera? Proveen las lluvias y nieves y también ayudan a retener el calor, ¿no? Como una manta, para que no se escape rápido al espacio. La formación de las nubes, ¿cómo es la formación? Específicamente va a tener mucha relación con el ciclo del agua. Todo empieza cuando el agua de los mares, de los océanos, lagos o ríos, ¿no? O de vegetación se evaporan y se incorporan a la atmósfera. El agua pasa al aire principalmente en forma de vapor.
Vamos ahora a ver las cubiertas de las nubes. Los meteorólogos y los científicos del clima deben disponer de observaciones precisas de cubierta de nubes para poder tener en cuenta la cantidad de radiación solar que es reflejada o absorbida antes de que la luz solar alcance la superficie de la Tierra, así como la cantidad de radiación que proviene de la superficie terrestre y la atmósfera baja que se refleja o se absorba antes de escapar al espacio. Y es así que vamos a ver varios tipos de cubierta de la nube, sin nubes, con pocas, aisladas, dispersas, parciales o nublados. Vamos ahora a ver la clasificación de las nubes. Las nubes se clasifican en 3 etapas. Vamos a ver el alto, el medio y el bajo. Vamos a empezar con el alto, con el cirrus, ¿no? El cirrus están separadas en forma de filamentos blancos y delicados o blancos o blandas, ¿no? Vamos ahora a ver al cirrocúmulos. El cirrocúmulos presenta una capa delgada o sábana de nubes blancas sin sombra, compuesta por elementos muy pequeños en forma de granos. Y vamos a ver el otro que es el cirrostrato, ¿no? Es un velo nuboso, transparente y blanquecino de aspecto fibroso. Aquí lo estamos viendo. Luego pasamos a la parte media. En la parte media vamos a encontrar al alto cúmulos, ¿no? El alto cúmulos es blanco, capa delgada o capa de nubes. Pueden ser blancas o grises. Luego tenemos el alto stratus, lámina o capa de nube grisácea o azulada de aspecto estriado. También encontramos en este nivel altimbros stratus, capa de nube gris, a menudo oscuro pero con un aspecto velado. Y vamos a ver las nubes en la parte baja, ¿no? Aquí está. Entonces en la parte baja, ¿qué vamos a encontrar? Alestro, cúmulos, blancos sábanos o capa de nubes grises o blanquecinas. También vamos a encontrar al stratus, capa de nubes generalmente gris y con base uniforme, ¿no? Es muy importante ver todos estos tipos de capas. Vamos a hablar acerca de los aerosoles atmosféricos. Los aerosoles atmosféricos son partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire. Se dan a partir de diferentes procesos que ocurren en la superficie de la Tierra y del agua y en la propia atmósfera. Por su origen vamos a ver que estos se clasifican en 3 tipos. Los naturales, ¿no? Compuestos principalmente por cenizas volcánicas, esporas, polen, polvo, etc. Y las antropogénicas derivados de la actividad humana, como son el humo de la chimenea, el tránsito vehicular, partículas de minerales, ¿no? Y el último vamos a ver fotoquímicamente a partir de contaminantes gaseosos. Cuando existe gran concentración de aerosoles en la atmósfera se dice que hay un calima. ¿Pero qué es la calima? Es la reducción de la visibilidad debido a la presencia de aerosoles en la atmósfera. Es por eso que aquí en nuestra capital, en Lima, no observamos las nubes, ¿no? Así como esponjas, como se observa en la sierra y en la selva, ¿no? El calima puede hacer que el cielo aparezca blanco lechoso, amarillento, rojizo, marrón, dependiendo si el aerosol es húmedo o seco. Así como la luz, el tamaño de las partículas, estas se dispersan, ¿no? Por la luz. Entonces, como ya hemos visto todo, vamos a responder ahora a nuestro reto número 1. Ustedes van a elaborar un tríptico donde ustedes van a explicar la composición, ¿no? Que son las 5 capas, ¿no? Vamos a hablar características e importancia de la atmósfera para la vida en la Tierra y cómo las nubes aportan, ¿no? Para la regulación del clima. Esto lo pueden hacer, este tríptico, los que tienen PowerPoint lo pueden hacer, o si no también en su cuaderno, ¿no? Es muy importante porque ustedes van a mencionar. Entonces no se olviden el día de hoy enviar su actividad hasta las 6 de la tarde. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente sesión.